A pesar de los avances en la prevención, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad cardiovascular, esta sigue siendo una causa importante de discapacidad y muerte prematura en todo el mundo, con unas 115.000 muertes al año en nuestro país. Entre los factores asociados a un mayor riesgo de recurrencia, como la edad avanzada, el nivel socioeconómico o las comorbilidades, destaca la falta de adherencia a la medicación. Y sin embargo, la evidencia indica que a pesar de alcanzar las cifras objetivo de colesterol LDL, el riesgo de sufrir un nuevo evento es de hasta el 75%. En este episodio, dirigido a profesionales sanitarios con capacidad de prescripción de medicamentos, analizamos qué estrategias avanzadas en prevención secundaria podrían reducir esa recurrencia. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza Jesús Nicolás y la moderación de este episodio corre a cargo de Teresa Segura de la Cal, cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas, Teresa. Hola, Alicia. Hoy dedicamos el programa a hablar de prevención cardiovascular, Teresa, y más concretamente la prevención secundaria. Sabemos que la prevención es una herramienta clave para reducir la morbimortalidad asociada a la patología coronaria y que a pesar del énfasis que las diversas sociedades científicas han puesto en el control de los factores de riesgo, la evidencia indica que hasta 1 de cada 2 pacientes que han tenido un evento cardiovascular puede tener otro en el plazo de 1 año y hasta un 75% de los pacientes sufren un evento recurrente dentro de los 3 años siguientes. Desde luego, la falta de adherencia a la medicación en prevención secundaria es un factor importante, aunque no es el único cuando se repite un evento, Teresa. Sí, Alicia, hay que tener en cuenta esa adherencia a la medicación en prevención secundaria, que en nuestro caso consiste fundamentalmente en el tratamiento antitrombótico, las estatinas y el tratamiento antihipertensivo. Pero como dices, es sabido que a pesar de una buena adherencia y de alcanzar las cifras objetivo de colesterol LDL marcadas, existe un riesgo cardiovascular residual que puede alcanzar hasta un 75% de probabilidad de nuevos eventos. Al final, lo que queremos con la prevención secundaria es minimizar el riesgo de un nuevo evento coronario en nuestro caso, y como hemos podido comprobar en múltiples estudios epidemiológicos, el margen de mejora es enorme, ya que sin duda una incidencia de un nuevo evento del 50% es claramente excesiva. Entonces, identificar las áreas de mejora es crítico para conseguir una mejora en los resultados. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. Y para ahondar en las estrategias disponibles en este campo, contamos con los siguientes invitados. Miriam Martín Toro, cardióloga en el Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz. Muy buenas, Miriam. Hola, Alicia. También tenemos a Armando Otterino Manzanas, cardiólogo en el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, Cáceres. Bienvenido de nuevo, Armando. Muchas gracias, Alicia. Y Sergio Raposeiras Roubín, cardiólogo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Muy buenas, doctor. Muy buenas. Me gustaría comenzar este episodio hablando del impacto que asocia un evento coronario, tanto desde la perspectiva del paciente, la perspectiva de la familia, pero también desde el enfoque del propio Sistema Nacional de Salud. Hablando de la perspectiva del paciente y la familia, ¿no? Y creo que tenemos que pensar que el hecho de padecer un evento coronario, pues evidentemente supone un gran impacto, ¿no? Para ambos. De hecho, hay un estudio muy bonito donde se evalúa el riesgo por SCORE-2 de los pacientes que tendrían el día justo antes de padecer un infarto, ¿no? Y es que un 50% de los pacientes hubieran sido clasificados como de bajo riesgo. Por lo tanto, pasamos de un día a otro, de un paciente de bajo riesgo a un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, de una persona aparentemente sana, donde las recomendaciones que hacemos pues suelen ser dieta, ejercicio, no tienen prácticamente ningún tratamiento farmacológico, y pasan a tomar 7 fármacos al día. Evidentemente, pues esto supone un gran impacto emocional, pero no solo para el paciente, sino también para la familia que la acompaña, ¿no? Surgen miedos, inseguridades con la dieta, el ejercicio, la actividad sexual, laboral, si pueden conducir o no. Les cambia la vida de un día para otro, ¿no? Pero no solamente en esa esfera emocional, sino que también impacta a nivel físico, ¿no? Hay muchos pacientes que tras el evento pues pueden presentar una limitación funcional importante y se ven obligados pues a modificar sus rutinas diarias, ¿no? Incluso su rol dentro del hogar, y pasan a ser dependientes de un cuidador que suele ser ese familiar que a veces pues también se puede ver sobrecargado, ¿no? También impacta en las relaciones sociales. Hay pacientes que pueden llegar a aislarse por miedo o por la limitación física que presentan, no solo él, sino su entorno, ¿no? Su familia. Incluso también en la esfera laboral. Hay pacientes que no pueden reincorporarse a su tarea habitual y tienen que desempeñar nuevas tareas que no están acostumbrados. Incluso cambian sus compañeros de trabajo habituales, ¿no? Y tienen que hacerse a ese nuevo entorno.
Yo creo que nuestra labor, y especialmente desde las unidades de rehabilitación cardíaca, es trabajar tanto con el paciente como con su familia y ayudarles en esa transición, ¿no? Y enseñarles a convivir con la enfermedad, explicarles el por qué han tenido ese evento, fenotipando el riesgo de cada paciente, ¿no? Para abordarlo de manera individual y ver el evento como una oportunidad de cambio. Así se lo digo yo a mis pacientes, ¿no? Para tratar de mejorar y controlar todos esos factores que han llevado al caos de la aterosclerosis, ¿no? Y evitar, como decimos, ese temido reevento en cualquier territorio vascular y que además, pues, evidentemente tengan una buena calidad de vida, incluso mejor a la que presentaban previo al episodio, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Sergio, no sé si quieres hablar de sistemas, impacto en nuestro sistema. A nivel del Sistema Nacional de Salud, el impacto también es muy grande. De hecho, nosotros, cualquier paciente que ha tenido un evento coronario, ya lo consideramos de muy alto riesgo. Y lo consideramos de muy alto riesgo porque si vemos lo que pasa con esos pacientes, a pesar de lo que hemos mejorado en los últimos años, pues la tasa de reingresos en esos pacientes por otro nuevo evento sigue siendo alto, ¿no? Por ejemplo, cogiendo datos de un estudio nacional, como es el ensayo clínico Reboot, pues hasta 1 de cada 10 pacientes vuelve a reingresar por un evento coronario después de presentar un síndrome coronario agudo y tratado correctamente y con la terapia que tenemos actualmente disponible, ¿no? Entonces, esos pacientes suponen un impacto muy alto en cuanto a costes sanitarios y, de hecho, a nivel económico hay estudios que dicen de que en 2 años el costo medio de un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio es un 20.000 euros por paciente, de media, ¿no? Teniendo en cuenta pacientes que ingresan y pacientes que no reingresan. Por tanto, los costes directos a nivel del Sistema Nacional de Salud son muy altos, ¿no? Luego, los costes indirectos que tiene asociados, pues a nivel laboral, antes también comentaba algo Miriam, de que los pacientes suponen que muchos de ellos no se reincorporan a su trabajo, se reincorporan con meses de demora, lo cual pues también tiene un coste indirecto que es alto, las bajas laborales, ¿no? Y luego también el consumo de recursos, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que nos van reingresando en los servicios de hospitalización y que probablemente la estrategia más adecuada en esos pacientes no sea que esos pacientes vuelvan a ingresar y que tengamos que tratarlos, ¿no? Sino que lo ideal sería que pudiéramos prevenir e incluso reducir esos reingresos de pacientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Claro, y entonces para eso, ¿no? Para que este impacto que ya ha sucedido una vez no vuelva a suceder con un nuevo evento coronario, ¿cómo podemos hacerlo diferente? ¿Cómo podemos mejorar? Te lo digo yo, Teresa, yo creo que lo estamos haciendo bien. El mensaje es que hacemos las cosas bien y tratamos a los pacientes con los tratamientos y las terapias de las que disponemos y que disminuyen los eventos cardiovasculares. O sea, eso es una primera parte, pero la aterosclerosis es un fenómeno tremendamente complejo. Es decir, reducir la aterosclerosis al mero paso de LDL transitando al endotelio es quedarnos un poquito corto, ¿no? Tenemos un mecanismo fundamental o un eje central de la aterosclerosis que es la inflamación, y esa inflamación es la que nos permite identificar cuál es el paciente que se va a beneficiar de más tratamientos, ¿no? Pongo un ejemplo muy rápido. Las estatinas reducen LDL, reducen eventos cardiovasculares, pero tienen otros efectos que hemos llamado pleotrópicos que actúan sobre la inflamación fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, podemos mejorar en ese abordaje de abrir el paraguas de la aterosclerosis a más actores que solo el LDL. Yo estoy de acuerdo con Armando, ¿no? Y creo que para que este evento no vuelva a repetirse, para no tener ese temido reevento, ¿no? Que es lo que tememos más todos cuando damos de alta a un paciente con un debut, ¿no? De un evento coronario, yo creo que es clave evaluar el riesgo cardiovascular total, ¿no? El riesgo global de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que hacer un checklist de todos los factores de riesgo, especialmente los modificables, ir más allá del LDL. Hemos tenido siempre una visión LDL céntrica y hoy sabemos que todas las lipoproteínas que contienen ApoB son aterogénicas. Tenemos que medir triglicéridos sí o sí. El triglicérido es el marcador de dislipemia heterogénica, de inflamación, de insulina resistencia subyacente. Por supuesto, el riesgo relacionado con la diabetes, el riesgo trombótico, la enfermedad adiposa crónica, ¿no? Que quizás sea uno de los caballos de batalla más difícil al que nos enfrentamos en día a día con nuestros pacientes por esa falta de concienciación de etiología de enfermedad cardiovascular y otras muchas patologías, ¿no? Lo decía al principio y yo vuelvo a insistir en la necesidad de fenotipar el riesgo de nuestros pacientes, y una vez que lo identifiquemos, y a por todas, ¿no? Ahora, pacientes donde predomina el riesgo trombótico, en otros predominará el riesgo inflamatorio, en otros el riesgo relacionado con la LPA, con la diabetes, con el tabaquismo, ¿no? Por poner un ejemplo, y que no sea un tratamiento estándar ni café para todos, ¿no? Tenemos que hacer una medicina individualizada y personalizada, ¿no?
De hecho, tenemos disponibles actualmente fármacos como icosapent o etilo que actúan sobre todo el continuum de la enfermedad cardiovascular y que su efecto va mucho más allá de reducir triglicéridos, mejora todo el perfil lipídico, mejora función endotelial, ¿no? Que también es un proceso clave, ¿no? En la aterosclerosis, y que tiene un potente efecto antiinflamatorio y antitrombótico, como han demostrado los datos de su pivotal, ¿no? De REDUCE-IT, que no solo reduce eventos, sino que reduce eventos subsiguientes, ¿no? Que es lo que estamos hablando durante todo el podcast. Y bueno, que tenemos que ir mucho más allá y evitar ese temido reevento. Añadir una cosa, ¿no? Que es que también, lo que decía muy bien Miriam, debemos individualizar, porque hasta hace poco a nosotros siempre se nos enseñaba que el tratamiento del síndrome coronario agudo pues se basaba en dar la doble antiagregación, las estatinas, betabloqueante y ECA. Y todos los pacientes iban con eso, ¿no? Incluso pues teníamos la conciencia de que si un paciente no le dábamos uno de esos tratamientos, pues lo estábamos tratando mal. Ahora fijaros cómo cambió, que hasta se empiezan a cuestionar muchos de esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, los betabloqueantes, ¿no? Incluso los IECA, si no hay disfunción ventricular ni hay algún factor de riesgo adicional, ¿no? Entonces, como antes decía Miriam, probablemente pues tengamos pacientes en donde predomina un determinado riesgo y tenemos que focalizarnos mucho. Por ejemplo, el ejemplo claro también de este podcast, los pacientes que tengan los triglicéridos altos, ¿no? Donde nosotros en ese paciente pues nos está identificando pacientes que tenemos que focalizarnos para reducir el riesgo, pacientes que tengan marcadores inflamatorios altos también, es otro grupo de pacientes en donde a lo mejor tenemos que dar un punto a mayores, incluso algún otro factor de riesgo que nosotros a lo mejor ahora mismo no tenemos tratamientos, pero que en un futuro también van por ahí. Por ejemplo, vemos siempre en práctica clínica que tenemos pacientes muy bien controlados, todos los factores que nosotros creemos que están bien, y el paciente reingresa y a lo mejor pues hay un componente genético en ese paciente que nosotros ahora mismo no tenemos conocimiento y que tenemos que tratar. Entonces el mensaje es que probablemente haya que individualizar, no es un tratamiento estándar para todos los pacientes, sino que en función del paciente, en función del fenotipo, como decía Miriam, pues nosotros vamos a tener que dar una u otra terapia. Totalmente de acuerdo. Ya lo hemos dicho, ¿no? La aterosclerosis es muy compleja y el icosapent o etilo se posiciona como una molécula que actúa en el medio de todas las cosas que pensamos que producen aterosclerosis, ¿no? Actúa, lo ha dicho Miriam, a nivel de partículas ricas en triglicéridos, actúa a nivel de inflamación, a nivel de glicocálix, etcétera, etcétera, con lo cual el icosapent o etilo es un gran fármaco para esto. Y los triglicéridos, que no hemos prestado mucha atención a ellos, era un asterisco que aparecía en la analítica y que no nos informaba mucho hace unos años, ahora es el fuego de nuestro bosque metabólico que está totalmente alterado. Estás escuchando Cardio Podcast. Vamos a continuar este repaso del manejo en prevención secundaria del paciente cardiovascular con Miriam Martín Toro, Armando Terino y Sergio Raposeiras. Bueno, Alicia, pues yo creo que quería lanzar esta reflexión y pregunta a los invitados. Al final, yo tengo la impresión de que en los últimos 2 años se ha hablado mucho pues, de la lipoproteína A y su impacto y cómo atajarla, cómo tener un impacto sobre ello, y me doy cuenta de que tenemos un parámetro completamente accesible en la analítica, como son los triglicéridos, y con un impacto mucho mayor de lo que probablemente muchos estemos o estén concienciados. Entonces quería hablar sobre este tema de los triglicéridos y además que parece, ¿no?, que tenemos moléculas que son capaces de manejarlos, de atacarlos. Hay un estudio que es un estudio nacional, el estudio PESA, en donde se analizaba el impacto que tenían los triglicéridos en la presencia de aterosclerosis, incluso en fases precoces de la enfermedad, pacientes con aterosclerosis subclínica, ¿no? Entonces se buscaba pacientes a priori que eran sanos, que no tenían enfermedad cardiovascular establecida, y mediante TAC coronario y mediante ultrasonidos se le buscaba la presencia de placas coronarias, y se veía que había una asociación muy marcada entre los triglicéridos a medida que aumentaban, más la presencia o identificación de placas en diferentes territorios cardiovasculares. Y lo más curioso de esto era de que esto ocurría en pacientes tanto con LDL alto como con LDL normal. Pacientes que tenían el LDL en el rango que le correspondía según su riesgo cardiovascular, y en esos pacientes, a pesar de estar el LDL normal, aumentaban los triglicéridos, especialmente con niveles por encima de 150, y aumentaban el número de placas ateroscleróticas, y no solo de placas ateroscleróticas en general, sino las placas inflamatorias, que al final son las que tienen más riesgo de producir un evento, ¿no? Entonces, los triglicéridos ahí ya no se identificaban en fases precoces de la enfermedad pacientes que tenían mucho riesgo de presentar un evento con un marcador tan sencillo como el triglicérido que nosotros medimos normalmente en las analíticas de nuestros pacientes.
Y luego habéis hablado de la acción multifactorial de este fármaco de icosapento y cómo actúa pues, a nivel del control de estos triglicéridos y a otros niveles, por si podíais ahondar un poco en la evidencia y en los mecanismos de acción y todo este tema. Bueno, cuento yo un poco la evidencia científica, ¿no? El estudio REDUCE-IT, que yo creo que este estudio no ha tenido un estudio de grandísimo impacto, ¿no? Es el primer estudio que en el abordaje de los triglicéridos, aunque como decimos abordaje multifactorial, por primera vez conseguimos reducir eventos cardiovasculares, ¿no? Hasta el momento la reducción de triglicéridos era fútil. De hecho, el estudio PROMINENT, ¿no? Como sabéis, con pemafibrato se detiene precozmente porque no se objetivó reducción de eventos cardiovasculares, pero creo que tuvo la mala suerte de publicarse o coincidir justo con la pandemia COVID, ¿no? Donde todos los médicos pues quizás estábamos mucho más atentos a otras cosas, ¿no? que a reducir eventos cardiovasculares, aunque seguía siendo la principal causa de muerte, ¿no? Yo voy a contar un poquito este estudio. Es un estudio llevado a cabo en más de 8.000 pacientes. Eran pacientes en prevención secundaria o pacientes diabéticos con al menos otro factor de riesgo cardiovascular, o sea, pacientes de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Eran pacientes que ya estaban tratados con estatina, cada vez más difícil ir demostrando, ¿no? Beneficios de fármacos cuanto mejor tenemos tratado a nuestros pacientes, y de hecho tenían un LDL bastante aceptable, entre 40 y 100, ¿no? Que miremos a nuestros pacientes en prevención secundaria que LDL tienen basalmente, ¿no? Y sí que tenían unos triglicéridos entre 135 y 500, ¿no? A estos pacientes se les siguió una mediana de seguimiento de casi 5 años y se observó una reducción de MACE combinado de 5 puntos en un 25%, ¿no? Con un NNT únicamente de 21, que son cifras realmente interesantes, ¿no? Y una reducción también del endpoint secundario, que era un MACE de 3 puntos, igualmente, ¿no? Un 26%. Y algo muy interesante, y es lo que yo llevaba diciendo desde el principio, ¿no? Es que nos permite la reducción de eventos subsiguientes, ¿no? Tenemos miedo, los pacientes coronarios son pacientes al final polivasculares, porque si buscamos placa, encontramos placa donde queramos, y el temido reevento o territorio coronario, territorio cerebrovascular, donde sea, puede ocurrir, y sabemos que ocurre, ¿no? Y se hacen pacientes crónicos que ya conocemos hasta la familia, y con icosapento de etilo se ha demostrado esa reducción de eventos subsiguientes, ¿no? En cuanto a la seguridad del fármaco, en este ensayo pues aumentó la incidencia de fibrilación auricular y de flúter, especialmente en pacientes con paroxismos previos, ¿no? Y esto es un warning de todos los omega 3, y un aumento ligero de las hemorragias, ninguna grave, por ese efecto antitrombótico, por esa acción multifactorial precisamente que hablábamos al principio, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este sentido del riesgo hemorrágico sobre todo nos quedamos muy seguros cuando hablamos del subanálisis en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no, Armando? Sí, eso es, Miriam. Y además has comentado algo tremendamente importante. Todos los fármacos que se han ido desarrollando desde hace muchos años con foco en los triglicéridos no han demostrado absolutamente nada. Y eso es muy importante porque además los omega 3 que hemos tenido hasta ahora tampoco han demostrado beneficio cardiovascular. Y esto es porque el icosapento es capitalmente diferente a un omega 3, ¿no? Es un omega 3 purificado y además la dosis de EPA que se obtiene en sangre es muy superior a la de todos los estudios que se han hecho con omega 3, los cuales se han hecho con mezclas de EPA y DHA y a una dosis de EPA en sangre, logrando una concentración estacionaria de EPA en sangre mucho más baja de lo que ha comentado Miriam en el REDUCE. En el síndrome coronario agudo esto cobra más importancia. ¿Por qué? Porque es una situación de nuestro paciente en el cual hay una tremenda cascada inflamatoria que se produce cuanto más necrosis de miocitos hay, y además es un periodo especialmente vulnerable para esas placas que ha comentado Sergio, estabilizar esas placas no solo con terapia hipolipidante, sino también con terapia antiinflamatoria como el icosapento etilo. Y por eso no nos puede extrañar los resultados del estudio POSOC que ha comentado Miriam del REDUCE-IT en pacientes con síndrome agudo reciente. Recordemos, pacientes que a los 3 meses, con una mediana de 3 meses, ya se le ponía el fármaco, el icosapento etilo, y en el cual se redujo, en términos absolutos, muchísimo más que en el pivotal del REDUCE-IT con un NT de 11, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que este fármaco administrado de forma precoz en un paciente con una inflamación o con una carga inflamatoria importante, no solo del síndrome agudo, sino también de todo su mecanismo cardiorrenometabólico, pues logra beneficios muy buenos en términos cardiovasculares. Respecto a lo de la FA, que has comentado, es un efecto de clase, tenemos que estar tranquilos porque no aumenta lo que más tememos de la FA, que es el riesgo de ictus, y en estos pacientes que además con síndrome agudo reciente iban con doble antiagregación e incluso anticoagulación, no se vio un aumento del riesgo de hemorragia en el brazo de icosapento etilo, con lo cual incluso en este paciente tremendamente
vamos a permitirnos hemorrágico, no aumenta el riesgo. Y me gustaría también destacar, en relación con lo que dijeron los compañeros, de que en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular, ahora mismo no tenemos ninguna otra medicación. Ya podemos hablar de los inhibidores de PCSK9, inclisiran, ezetimibe, tratamientos antiagregantes, que tengan un impacto tan alto en los eventos cardiovasculares como tuvo el icosapento de Tuilo en su estudio, ¿no? De hecho, la reducción que había de mortalidad cardiovascular del 20%, pues no la encontramos, como decía, no la encontramos ni con terapias tan potentes como los inhibidores de PCSK9, ¿no? Que a veces tenemos eso en mente y pensamos que el impacto es pequeño, pero es que el impacto que hubo en reducción de eventos cardiovasculares, que los comentó Miriam, pues fue brutal, ¿no? La reducción de infarto agudo de miocardio fue de un 31%, ¿no? Al principio de todo decíamos el impacto que tenían estos pacientes en reingresos por infarto agudo de miocardio. Pues fíjate, hay una reducción del 31% del riesgo de que esos pacientes volvieran a presentar un infarto agudo de miocardio, ¿no? Por eso es muy importante tratar de optimizar esos tratamientos en todo el periodo, ¿no? Porque a veces ocurre que en la parte de hospitalización, como al paciente por infarto agudo de miocardio, ahora los damos de alta muy precozmente, pues el paciente tampoco tiene el concepto de gravedad, ¿no? Nosotros luego los derivamos a la unidad de rehabilitación, pero los que trabajamos en hospitalización también tenemos que insistir al paciente en la gravedad que tiene ese ingreso y intentar dar todas las terapias que nosotros podemos darle para reducir al máximo que no vuelva a presentar otro evento. Y con toda esta evidencia que veo que hay detrás del fármaco, ¿dónde están colocando las guías europeas al icosapento y cómo se espera que la nueva evidencia que se está generando modifique estas recomendaciones en un futuro? Pues mira, Teresa, la reciente actualización de la guía de dislipemia que se publicaron en agosto de este mismo año en el Congreso Europeo de Cardiología que se celebró en Madrid, pues recomiendan en relación a los omega 3 el uso explícitamente de tratamiento con IP a dosis altas, ¿no? 2 gramos cada 12 horas, para pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular que tienen niveles de triglicéridos elevados, entre 135 y 500, a pesar de tratamiento con estatinas, ¿no? Para algo muy importante que recalcan las guías y que es reducir eventos cardiovasculares. Y mantienen una clase de recomendación 2A, un nivel de evidencia B similar a la guía de 2019. Y esto es debido, ¿no?, a lo que comentaba antes Armando, a esa alta purificación de EPA que contiene icosapento de etilo, que es lo que lo diferencia de otras formulaciones de omega 3, donde están balanceados EPA y DHA, y con las que no se ha demostrado, ¿no?, los datos del estudio STRENGTH, por reducción de MACE combinado, ¿no?, y por eso las guías se posicionan de esta manera. Yo creo que no hay duda que si nos planteamos utilizar un omega 3, IP es la única opción ahora mismo, que ha demostrado reducción de MACE y de forma segura, ¿no?, como hemos comentado. Y en relación a la segunda pregunta que me hacía de cómo se puede modificar esta recomendación en futuras guías, pues justo hace unos días se ha publicado en JACC un metaanálisis de ensayos clínicos donde se compara EPA versus formulaciones balanceadas con EPA y DHA, ¿no?, en más de 120.000 pacientes, tanto en prevención primaria como secundaria, con una mediana de seguimiento de 3,7 años. Y se demuestra una vez más que con IP conseguimos reducir la mortalidad cardiovascular en un 21%, con esa alta concentración de EPA, de manera estadísticamente significativa, versus una reducción mucho más modesta de un 8%, con esas combinaciones balanceadas, y que además no alcanza la significación estadística, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta nueva evidencia, ya de un metaanálisis de ensayos clínicos, pues puede aumentar la clase de recomendación y llegar a elevarla a un nivel A incluso, y probablemente pues también puede aumentar la clase de recomendación en futuras guías. Y volviendo a la práctica clínica, desde el punto de vista más del cardiólogo general, si habéis hablado de la fibrilación auricular, si hay algo más que el cardiólogo general deba saber de los efectos secundarios de este fármaco y lo hilo también con si hay alguna recomendación que el cardiólogo le tenga que hacer al paciente o algún parámetro que monitorizar en el seguimiento. Bueno, empiezo contestándote por la última. El parámetro que hay que monitorizar al paciente es que se lo tome todos los días de forma correcta. Es decir, hay que lograr una buena adherencia del fármaco, porque son dos cápsulas en el desayuno, 2 cápsulas en la cena, y hay que, por supuesto, implicarle en esta decisión. Lo ha dicho antes Sergio y Miriam, no hay ningún fármaco en nuestro ámbito cardiovascular que mejore tanto y que reduzca tanto el riesgo de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, con lo cual eso hay que remarcarlo. Y respecto a los efectos secundarios, hemos hablado de la FA, no hemos entrado mucho, pero resumidamente la FA que sucede con los derivados purificados de los omega 3, tanto mezclas de EPA y DHA como de solo de EPA, se produce por un efecto mecanicista a nivel de la aurícula izquierda, en el cual se alteran una serie de proteínas de los flujos transmembrana y transforman el potencial de acción del miocito auricular, haciendo que haya más incidencia de fibrilación auricular. Y hay otros estudios muy bonitos, muy básicos, que dicen
que reduce en torno a 2 o 3 latidos por minuto, con lo cual hace un poco de efecto vagotónico también, que puede producir mayor fibrilación auricular. Respecto a los sangrados, lo ha comentado antes Miriam, son sangrados menores, con lo cual en principio no deberían de preocuparnos. Bueno, muy interesante todo. Tenemos que ir cerrando este episodio y querría conocer vuestra opinión sobre cuáles son los factores más importantes que consideráis para mejorar el compromiso de los pacientes con su tratamiento. Yo creo que para mejorar el compromiso del paciente, creo que es clave sentarse con el paciente y con la familia, explicarle el por qué le ha ocurrido esto, para qué sirve cada fármaco, qué estamos tratando con cada uno de ellos y el porqué de cada posología, ¿no? Si le escribimos sin más, le ponemos en el informe de alta esa ristra de 7 fármacos, o en el informe de la consulta le decimos, usted ya tranquilo en casa, se lo lee sin problema, pues probablemente el paciente pensará que todo es para lo mismo, que esa posología, ¿no?, que decíamos un poquito más complejo de Vascepa, que son 2 comprimidos cada 12 horas, pues quizá piensan que tomando un comprimido al día es más que suficiente, ¿no? Y hay que explicarles que no, y que puede tener mucha repercusión al dejar de tomarlo, ¿no? Somos muy incisivos con los antiagregantes, enfatizamos mucho, ¿no? Nos da mucho miedo esa trombosis de stent, pero tenemos que explicarle que la causa de la enfermedad la estamos tratando de otra manera diferente, ¿no? Y que si tiene placa en las coronarias, pues probablemente puede tener placa en cualquier otro territorio vascular, en las cerebrales, carótidas, aortas femorales, y que con este tratamiento etiológico de la enfermedad es como lo estamos realmente protegiendo de no solo de un reinfarto, sino de cualquier otro evento, ¿no? El paciente yo creo que tiene que asumir el control de su enfermedad, al final es él quien va a convivir con la misma y tiene que participar de la toma de decisiones en cuanto a su pronóstico, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, pues evidentemente, las particularidades de cada caso, ¿no? Tenemos que conocer cada caso, tenemos que intentar adaptarnos a la medida de lo posible a sus necesidades y llegar a un acuerdo médico-paciente para mejorar así el cumplimiento terapéutico. Totalmente de acuerdo con Miriam, ¿no? La clave es ganarse la confianza del paciente y esto hay que hacerlo ya desde el principio, ¿no? Ya en la parte de hospitalización, ese poco tiempo que el paciente está ingresado, pues hay que concienciarle del riesgo que supone su propia enfermedad, de los beneficios que pueden tener los tratamientos. Como decía Miriam, muchas veces el tratamiento antiagregante insistimos porque tenemos mucho miedo a la trombosis del stent, pero también hay que tener miedo a que el paciente vuelva a reingresar por un infarto, ¿no? Entonces hay que insistirle bien en esos tratamientos para conseguir el objetivo, ¿no?, que es el objetivo que antes decía Armando, que el paciente tome bien el tratamiento, ¿no? Entonces, para eso es muy importante también pararse un poco con el paciente, y sobre todo en el momento de dar el alta, para explicarle en qué consisten esos tratamientos y concienciarle para que tenga confianza en tomarlos y empatía con lo que le dice el propio médico, ¿no? Y ya por acabar, la otra pata que nos queda es la rehabilitación cardíaca, que es otra situación o otro momento muy especial para que el paciente tome conciencia de esa enfermedad, reforzarles esos mensajes que le han dado los compañeros de la planta de hospitalización y ganar, como ha dicho Sergio, este paciente para que sea consciente de su enfermedad, sea consciente de que es una enfermedad crónica y que su medicación la tiene que tomar de por vida. Y no solo la rehabilitación cardíaca, ¿no? Yo creo que el circuito es que tiene que estar bien establecido independientemente de dónde vaya el paciente una vez que le demos de alta desde la planta, ¿no? Si el paciente se tiene que sentir acompañado en su proceso, ¿no? En las unidades lo tenemos de rehabilitación o de cardiología preventiva lo tenemos súper asumido, pero en cualquier consulta de cualquier especialista o de su médico de atención primaria el paciente se tiene que sentir acompañado, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra comunidad, en Andalucía, desde la Sociedad Andaluza de Cardiología, pues estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto Floren, en el que aseguramos un control precoz al alta a las 4 o 6 semanas, con una llamada telefónica de una enfermería especializada en riesgo, que lo hacemos desde la propia unidad de rehabilitación cardíaca, donde insistimos en esa necesidad, ¿no?, de adherencia al tratamiento farmacológico, a los estilos de vida. Estamos pendientes de otras cosas, ¿no?, que quizás se nos pasan si no estructuramos bien el seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante que lo tengamos claro. Bueno, muchísimas gracias Miriam, Sergio y Armando por haber compartido con nosotros vuestra experiencia en este tratamiento y también en ese trato al paciente que, como decís, pues bueno, tiene muchas patas y hay que cuidarlas todas. Así que muchísimas gracias a los tres por haber venido hoy a Cardio Podcast. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. Pues vamos a terminar este episodio centrado en prevención secundaria. Teresa, con alguno de los mensajes que quieras destacar. Pues yo me llevo muchísima información interesantísima de este episodio. Os agradezco todo lo que nos habéis ido contando. Creo que nos queda mucho trabajo por hacer en el manejo del riesgo cardiovascular, sobre todo en identificar adecuadamente a aquellos pacientes de mayor riesgo.
que optimizar el manejo de estos pacientes, muy importante para los cardiólogos, este manejo LDL céntrico, pues cambiarlo y recordar que los triglicéridos han sido grandes olvidados en el manejo de estos pacientes y que debemos vigilarlos, que es algo muy accesible y relativamente fácil. Y enlazando con esto, el icosapento hemos visto cómo ha demostrado su eficacia y seguridad, no solo en la reducción propiamente de los triglicéridos, sino que es un efecto que va más allá de la pura reducción de triglicéridos, como bien decían los invitados, y aparece con un nuevo tratamiento con el que podemos alcanzar este objetivo de minimizar el riesgo de un nuevo evento coronario de una manera segura y eficaz. Genial, Teresa, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por tu moderación, gracias también a nuestros invitados por estar en Cardio Podcast y a los oyentes por escuchar nuestra playlist en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Os dejamos la bibliografía recomendada de cada episodio en secardiología.es. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.